bien, y vamos a seguir hablando ahora en profundidad sobre el último periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, que se lleva a cabo en medio de un panorama geopolítico cada vez más fragmentado, marcado por tensiones, conflictos y crisis humanitarias. Para analizarlo, quiero darle la bienvenida al doctor Alfredo Seoane. Él es doctor en Ciencias del Desarrollo con estudios de maestría en Economía y Política Internacional y licenciado en Economía. Su trabajo de investigación aborda temas de productividad, competitividad, comercio exterior, procesos de integración, geopolíticas regionales y sistema mundial. Doctor Seoane, primero quiero agradecer la gentileza que ha tenido de aceptar la invitación. El lema de este 80º periodo de sesiones es "Juntas y juntos somos mejores, 80 años y más por la paz, el desarrollo y los derechos humanos". ¿Cómo interpreta usted este panorama y esta nueva reconfiguración del mundo? ¿Y cuál es el rol actual de la ONU frente a estos desafíos globales? Bienvenido, doctor. Muchas gracias. El agradecido soy yo. Buenos días, Andrea. Bueno, siempre el periodo de sesiones, o el periodo en las reuniones permanentes de la OEA que se dan anualmente, o de la ONU, perdón, son un evento importante porque se dan, digamos, el encuentro y pueden manifestarse los países respecto a lo que está sucediendo. Pero como tú bien dices, este periodo de sesiones es especial, porque se da en un contexto bastante tenso de elementos muy complicados que están cuestionando el esquema multilateral de las Naciones Unidas mismo. Y en ese marco hemos visto varios, hasta ahora todavía no ha terminado, varias manifestaciones y discursos que han cuestionado el rol de las Naciones Unidas y amenazan con que vamos a volver a una situación donde lo que predomina es el poder, la lógica del poder. Se supone que un sistema multilateral como el que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial, que dio lugar a las Naciones Unidas a partir de la Carta de San Francisco, que uno de sus principales objetivos era evitar las guerras, pero también promover el desarrollo, la paz y el respeto a los pueblos y a las naciones. Eso está siendo cuestionado por lógicas de poder. Entonces, la alternativa a un sistema basado en reglas, que es el multilateral, que nunca tampoco ha sido perfecto, es el sistema basado en el poder. Y eso está siendo, siempre el poder está presente, pero ahora está de manera, digamos, podríamos decir, más cruda. Y así lo ha manifestado, por ejemplo, el discurso del líder de Estados Unidos, del presidente Trump, quien ha dicho las Naciones Unidas no realmente como que no sirven, ¿no? En otras de sus palabras. Y ha dicho, y cada vez ha cuestionado mucho eso, ha planteado y está haciendo en sus políticas, por ejemplo, una destrucción del sistema multilateral de comercio, una destrucción del diálogo y de la concertación para resolver los asuntos geopolíticos, ¿no? Y en esa lógica también están varios países. Así es, doctor. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha tenido un discurso fuerte en contra de las Naciones Unidas, ¿no? Y resulta algo paradójico tal vez para Estados Unidos, que fue el promotor general de este organismo internacional, y bueno, ahora sale como pateando el tablero Donald Trump y de alguna forma irrumpe en este orden mundial. Se está reconfigurando el orden mundial, doctor, y a eso también voy con una segunda pregunta. Los discursos de los otros presidentes, ¿no? Gustavo Petro de Colombia, que también tuvo un discurso muy fuerte, Boric de Chile, y bueno, creo que hay dos posiciones contrapuestas en medio de todo esto, ¿no? Por un lado, tal vez se podría dibujar a Donald Trump, Javier Milei, y por otro lado a este bloque tal vez impulsores del sur global, una izquierda progresista tal vez. ¿Cómo influye este péndulo, doctor, en la reconfiguración del orden mundial? Yo creo que sí, el orden mundial se está reconfigurando. Todavía no sabemos bien cómo va a resultar. El orden que se está reconfigurando y que está, digamos, en fase de agotamiento es el que surgió
después de la Segunda Guerra Mundial, con la hegemonía clara de Estados Unidos, en una relación bipolar con la Unión Soviética, pero que era un sistema básicamente estable, ¿no? Basado en el dólar, en la presencia militar de Estados Unidos por todo el globo terráqueo, y bueno, con una confrontación con la Unión Soviética. Después desaparece, digamos, ese enemigo o esa bipolaridad, y como que empieza a configurarse un orden unipolar, pero sobre las mismas bases, sobre el dominio de Estados Unidos. Ahora han emergido otros poderes importantes, y uno en especial, que es la China, ¿no? Con su dinámica económica, con su capacidad de desarrollar una especie de soft power económico, está invirtiendo y desarrollando una estrategia mundial para tener presencia en todo el mundo. Y el discurso, por ejemplo, de China respecto a Estados Unidos no es tanto de confrontación en Naciones Unidas, más bien la China parece como que se pronuncia por recuperar las situaciones de cooperación y de solución pacífica de las controversias, de respeto de la soberanía, ¿no? En su discurso China. En cambio, en los países latinoamericanos, especialmente yo diría Petro y Luis Arce, han levantado un discurso así de confrontación directa con Estados Unidos, acusándolo y, bueno, digamos, señalando casi de un solo lado. No hay una visión crítica. Por ejemplo, el presidente de Bolivia habla de varias cosas, pero no habla de la invasión Rusia a Ucrania. Habla de Gaza, habla de lo que está pasando en Venezuela y de la actitud del gobierno de Trump hacia los migrantes, en fin, varios temas que sí son una buena crítica, digamos, pero no es equilibrada porque está alineada, ¿me entiendes? Está alineada o sea, no critica nada de Rusia, nada de China, en fin. En cambio, por ejemplo, Lula, que me parece un discurso más equilibrado, también reclamando al hegemón Estados Unidos por su comportamiento y por cómo está amenazando el sistema basado en reglas y pronunciándose porque más bien se fortalezca ese multilateralismo. Entonces, hay, digamos, en el mundo, lo mismo el presidente francés Macron, representando un poco la posición europea, se manifiesta más porque se preserve este sistema basado en reglas y se profundice, se respete la soberanía, se respete el sistema de comercio, el tema de derechos humanos, en fin. Entonces, yo creo que hay esas dos contradicciones, pero sin embargo los poderes mayores, los que realmente están con capacidad de influir en el mundo, que son de un lado China y de otro lado Rusia, están articulando alianzas como para que el sistema evolucione a un sistema segmentado, con que tengan áreas de influencia. Y en ese marco, para nosotros, los países con escaso poder y debilidad, lo que nos queda es tratar de buscar la preservación del multilateralismo, de un mundo basado en reglas, porque, como dije anteriormente, la alternativa a un mundo basado en reglas es un mundo basado en la fuerza. Y ahí sí que nosotros seríamos presa de una confrontación muy peligrosa, ¿no? Doctor, ¿Estados Unidos sigue siendo el hegemón del mundo? Claro, sí, o sea, es un hegemón, pero su hegemonía está siendo desafiada. Claro que eso no es, o sea, al decir su hegemonía está siendo desafiada, puede evolucionar hacia una pérdida de hegemonía y la imposición de una nueva hegemonía. Pero el sistema que yo imagino, porque, o sea, digamos, todo es un poco, no tengo la bola de cristal, pero ciertas lecturas, me parece que va a haber finalmente un arreglo entre dos fuerzas más o menos de la misma proporción, que son China y Estados Unidos, y tal vez algunos otros actores secundarios, no, principales, pero digamos, de menor rango, que sería Rusia, India y Europa, y otros actores de segunda, que serían algunos países como Brasil, como México,
Y hay pues los actores ya son los extras, haciendo la metáfora con la cinematografía, que no tienen mucho que jugar, ¿no? Realmente no tienen. A no ser que, y ahí quiero ya llegar un poco a hablar de Sudamérica, a no ser que desarrollen estrategias conjuntas, tipo integración, se cooperen mutuamente y tengan un objetivo claro, que yo creo que debe ser también por preservar el espacio del multilateralismo, tal vez ahí aliándose con Europa y buscando otros países del sur global, que se le llama, ¿no? Claro, el sur global no es China, ¿no? China no es, pero sí está promoviendo mucho su posición en el sur global. Así es, doctor. Entonces, su hipótesis tal vez en un largo plazo, tal vez es esta bipolaridad, tal vez, que se puede establecer entre China y Estados Unidos, y ahí va mi pregunta específica, ¿qué hace Bolivia al respecto, no? ¿Qué rol tendría que jugar, qué políticas de Estado tendría que implementar? Porque hay que reconocerlo, Bolivia ha estado aislada en los últimos años, no ha tenido incidencia en las decisiones, ni siquiera del bloque regional, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que hacer Bolivia? ¿Qué le espera en medio de todo este desorden mundial, si se lo podría llamar así, en camino a una reconfiguración mucho más sólida, más estable, donde todos los países y los estados sepan quién tiene fuerza en el mundo y quién tiene la última palabra para tomar decisiones? Sí, bueno, Bolivia actualmente, y esto también se refleja en la posición que tuvo el gobierno en las Naciones Unidas, el presidente Arce, realmente no ha tenido una visión geopolítica, yo creo. Ha desarrollado y ha mostrado, cuando ya está de salida, digamos, lo ideal hubiera sido que el nuevo presidente, que se va a elegir pronto, sea el que esté ahí y plantee algo, ¿no? Bueno, el presidente que está de salida ha ido a plantear que está alineado con el bloque, digamos, encabezado por Rusia, por China, digamos, ¿no? Implícitamente, no lo ha dicho explícitamente. Implícitamente porque no ha hecho ninguna crítica hacia ese lado, y más bien toda su carga ha sido contra el capitalismo y el imperialismo, señalando a Estados Unidos. Bueno, entonces, como somos país débil, tal vez lo que vamos a sufrir es que nos obligan a hacer un alineamiento. Pero digamos que Estados Unidos, como está mostrando cierto despliegue de fuerza hacia la región, diga, ¿no? O sea, vamos a intervenir por la fuerza, como fue durante la Guerra Fría. Durante la Guerra Fría impuso gobiernos para alinearse a ese lado. Y más bien todo lo que implicaba estar contra eso lo asociaba al bloque soviético, ¿no? Esa confrontación y ese alineamiento era casi obligatorio. O estabas con uno o estabas con el otro, ¿no? Eso es muy malo para nosotros. O sea, tal vez debemos hacer un juego diferente, porque la presencia de China en nuestro continente es importante. En Bolivia, sobre todo en el Perú, en el Brasil, el socio más importante de la región en términos de comercio es la China. Y en cambio Estados Unidos está poniendo restricciones al comercio. Entonces está dando ahí un panorama interesante de esa lucha de fuerzas, que tal vez, si sabemos jugar con inteligencia geopolítica, pero como región más que solo como país, podríamos aprovechar. O sea, digamos, hay intereses por nuestros recursos naturales, en fin, por los temas de los agrícolas, los alimentos, en fin, tal vez jugar algún rol con habilidad que nos favorezca. Pero eso es difícil prever en qué sentido más concreto se puede dar. Doctor, es decir que Bolivia tiene que pensar ahora en términos geopolíticos, tiene que empezar a establecer políticas exteriores, pensando en cómo llevarse con sus vecinos, ¿no? Cómo hacer estrategias, sí, cómo hacer alianzas. Doctor, ¿se atrevería usted a decir que Bolivia se aplazó en términos geopolíticos en los últimos años? Bueno, en algunas materias sí aplazo algunos alumnos, pero aplazar, yo definitivamente sí. Diría que en los 20 años
recién pasados, tal vez desde antes, Bolivia no ha sabido jugar un rol geopolítico. Y ha tenido alineamientos. Bueno, una de las cosas, por ejemplo, uno de los síntomas es que en ocasión del Bicentenario y los actos conmemorativos que hubo en Sucre, no tuvimos ningún presidente vecino, ni siquiera sudamericano, que haya venido a ese evento tan importante. Entonces eso denota cierto aislamiento. Y ni siquiera, digamos, a los países y gobiernos que defendemos con tanto entusiasmo como lo ha hecho el presidente el día de ayer, a Venezuela, ¿no? Ha defendido a Venezuela, ha defendido a Cuba, pero ellos no han venido a la celebración con sus presidentes, ¿no? Así es, doctor, y ha sido una fecha importantísima para Bolivia. Claro. Y bueno, doctor, quiero agradecer la gentileza que ha tenido de asistir a esta entrevista y bueno, espero que en un futuro podamos seguir conversando acerca del rol de Bolivia en el mundo y también quiero agradecer todas sus perspectivas que ha dado en este programa, doctor. Muchas gracias. Yo encantado, porque no sea un tema tan difícil. Vamos a ir desglosando los temas. Muchas gracias, doctor. Gracias.